Como ha contado Carmen Magallón, a la que agradezco infinitamente que haya hecho vivir oficialmente como científica a mi madre, María Antonia Zorraquino realizó los estudios primarios en un colegio de la calle Fuenclara de Zaragoza, regentado por doña Rosa Casanave, que, como ella cuenta, había estado en Francia y le enseñó a mi madre diversas asignaturas, entre ellas sobre todo el francés. El bachillerato lo estudió mi madre en buena parte en el llamado Colegio de Santo Tomás de Aquino, que no era el de la familia Labordeta hasta donde yo sé. Su director se llamaba Gerardo Mendiri y animó a mi abuelo, al que conocía por los veraneos en el Santuario de Misericordia, a que sus hijas cursaran el ingreso y se convirtieran en bachilleres. De todas sus chicas, estaba fuera de duda que su chico cursaría estudios superiores, aunque le dio bastantes quebraderos de cabeza. Al final se hizo abogado después de mandarlo a Suiza porque andaba enamoriscado de algunas personas que a mi abuelo no le convencían. Fue Antoñita Zorraquino la que inmediatamente se animó a hacer los estudios de bachiller. Se examinó como alumna libre en el Instituto General y Técnico de Zaragoza, de ingreso el 27 de septiembre de 1915, a los 11 años de edad. Realizó sin una sola falta de ortografía, que con alguna faltilla en acentos, con impoluta caligrafía, un dictado que rezaba así: «También alabó este segundo soneto a Anselmo, como había hecho con el primero, pues cuanto más lo deshonraba, decía estaba más honrado». Échenle ustedes un galgo al contenido. También ejecutó con justeza mi madre la multiplicación de 98.456 por 396. En su expediente de bachillerato mi madre suma 22 sobresalientes, de los cuales 16 con matrícula de honor, 3 notables, uno en geografía en segundo de bachillerato que le causó un enorme disgusto. Creo que fue caminando por las calles zaragozanas diciendo: pero qué mal ha sido ese hombre, qué malo ha sido ese hombre, que era el catedrático que le había dado un notable y no un sobresaliente. En dibujo en quinto y en historia natural en sexto. Y 5 aprobados, 2 en gimnasia, como han recordado, uno en historia de España, otro en psicología y lógica y uno en fisiología e higiene. Su padre la apoyó también para cursar una carrera universitaria. La acompañó a ver al doctor don Antonio de Gregorio Rocasolano, que era amigo suyo, y se decidió, tras ver una gota de agua a través del microscopio que éste le ofreció, a estudiar la carrera de Ciencias Químicas, que cursó con enorme brillantez. Dentro de una promoción, la 47, de 1921 a 1925, en la que era la única mujer, aunque en el primer curso fue compañera de Catalina Palomar, que estudió farmacia en Barcelona. Fueron compañeros suyos quienes serían brillantes catedráticos de universidad y ostentarían cargos de enorme responsabilidad en ella. José María Alvareda Herrera, catedrático de Edafología y secretario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas tras finalizar la Guerra Civil. José María Buscarós, que fue rector de la Universidad de Barcelona. Juan Marino García Marquina, catedrático y decano de la Facultad de Farmacia, a quien mi madre consideraba el más inteligente del curso. Don Lorenzo Vilas, catedrático de la Universidad de Madrid, en la Facultad de Farmacia, que fue director general de enseñanza, con don Jesús Rubio García Mina, de ministro de Educación, y el catedrático de instituto también, don José María Cabetas. También era compañero suyo Fernando Ainsa, que marchó a Uruguay y que me parece que es familiar de un Fernando Ainsa que ha vuelto por aquí, por Aragón, y escribe en algunos periódicos. Conviví con muchos de estas personas en 1975, cuando celebraron las bodas de oro de la promoción. Y mi madre se consideró muy orgullosa de ser la única muchacha en aquella ocasión que acompañaba a sus compañeros y a las esposas de sus compañeros, que también vinieron muy atentas y cariñosas. Mi madre se doctoró en Ciencias Químicas en 1929, al menos en esa fecha fue cuando la apadrinó don Antonio de Gregorio Rocasolano, con una tesis doctoral dirigida por don Antonio de Gregorio Rocasolano, titulada Investigaciones sobre estabilidad y carga eléctrica de los coloides.
Él la apadrinó en la Facultad de Ciencias de Zaragoza el 15 de mayo de 1929, fecha en la que en 1932 y en 1948 naceríamos sus hijos, Juan Vicente Martín Zorraquino y María Antonia Martín Zorraquino. Se doctoró en la Facultad de Ciencias de Zaragoza porque el rector de la Universidad de Zaragoza había solicitado o se le fue concedido por el Ministerio la facultad a la Universidad de Zaragoza de que se doctoraran en Zaragoza algunos años las personas que alcanzaban ese grado. No fue a Madrid, a pesar de que después de doctorarse ella se volvió a ir a Madrid para obtener el doctorado hasta los años 50. Como le contó a Carmen Magallón, mi madre no ejerció la profesión. Ella dice textualmente porque mi padre, Juan Martín Sauras, no la dejó. Yo diría más bien que no la animó en absoluto. María Antonia Zorraquino se ajusta, pues, al perfil de las pioneras universitarias por la ejemplaridad de sus expedientes de estudios, por su sentido de la responsabilidad y por su laboriosidad. También porque tenía que salvar a veces pues, cierto desdén en el interior de la propia familia entre los hombres y entre las mujeres. Pero mi madre se desvía de dicho perfil en el sentido de que no ejerció la profesión. Era muy guapa, tenía un cutis muy bonito. No he visto un cutis más bonito como el de mi madre, o más bonito que el de mi madre. Y eso lo digo con toda la sinceridad del mundo porque es así. Era muy buena y era una mezcla extraordinaria de timidez y decisión. Empleó todas sus energías en inculcarnos a sus hijos, a los hijos de ella y de su marido, como ella decía, Juan Martín Sauras, un formidable afán de superación. Y creo que se sintió feliz de ver que los dos éramos profesionales serios, responsables, buenos. Los dos alcanzamos la cátedra de universidad. A continuación tiene la palabra María Pilar Alfaro García, hija de doña Ángela García de la Puerta, primera doctora de Zaragoza. Gracias. Bueno, como ya han dicho, yo estoy aquí como hija de Ángela García de la Puerta. Lo primero que tengo que decir es que mi madre estaría aquí muy sorprendida y un poco anonadada, pensando que al cabo de tantos años se hacían públicos unos méritos profesionales que, bueno, ella no consideraba como tales. Ella siempre pensaba que sencillamente su mérito había sido hacer bien lo que tenía que hacer, que trabajó mucho y se lo reconocieron. Ella nace en Soria en 1903, en una familia con 6 hijos. Su padre era maestro y esto, como luego comentaré, pues con toda seguridad fue decisivo en su trayectoria profesional. Estudia en las escuelas graduadas de Soria, donde ya obtiene el premio Bernardo Robles, que era el premio que daba la Diputación de Soria al mejor alumno de la promoción. Hace bachillerato en el Instituto de Soria, con sobresaliente en todas las asignaturas y premio extraordinario en la sección de letras. Revisando para este acto pues, algunas fotos que hay en casa, hay algunas de su curso, de algún curso de su bachillerato en el Instituto de Soria, y me ha llamado la atención que sobre 35 alumnos hay 7 mujeres, lo cual probablemente en aquella época es un porcentaje bastante alto. Así que debe de ser verdad lo que dicen los sorianos de que Soria es una ciudad instruida y que siempre interesada por la cultura y el conocimiento. A continuación obtiene el título de maestra superior en la Escuela Normal de Maestras de Soria. Le convalidan algunas asignaturas de bachillerato y tiene que hacer las que corresponden a una escuela normal de maestras, o sea, a una escuela normal, por ejemplo, las pedagogías, historia de la pedagogía, etcétera, y luego por ser de maestras, las de costura, bordado, economía doméstica y algunas cosas más. A continuación empieza la licenciatura en Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias de Zaragoza.
Eso fue posible porque había un hermano de su madre que vivía en esta ciudad, si no, con toda seguridad no hubiera podido obtener un título universitario. Y bueno, pues con un expediente muy brillante, matrícula de honor en todas las asignaturas, en los ejercicios de reválida y premio extraordinario de licenciatura. Yo no sé cuántos empezarían la licenciatura en la Orla, de la que hay en casa, pues he estado, como aquí estamos insistiendo en porcentaje de mujeres, aparecen 14 alumnos, de los cuales 2 son mujeres. Ella y esta Vicenta Arnal, que han citado antes, otra mujer muy brillante, fueron siempre amigas, son las 2 que aparecen en la Orla sobre 14 estudiantes. Acaba la licenciatura en 1926, empieza el doctorado en Ciencias Químicas con una tesis doctoral que se titula Contribución al estudio de los potenciales de oxidación, que dirige el doctor Rius Miró y que tuvo que defender en la Universidad Central de Madrid. En aquel entonces pues se fue a una pensión, acompañada de un hermano, porque naturalmente sus padres nunca hubieran consentido. Yo no sé si ella hubiera querido, pero en fin, sola, un hermano que la acompañó mientras tuvo que estar allí. Es la primera mujer con título de doctor en ciencias de esta universidad. Después obtuvo por oposición la plaza de catedrático de física, digo catedrático porque entonces se llamaba así, de física y química de instituto, siendo también la primera mujer que lo obtiene. Había 19 aspirantes, de los cuales 2 eran mujeres, que era ella y su amiga Vicenta Arnal. El número 1 se lo llevó ella y obtuvo la plaza de Ciudad Real. Esto es en el año 1928. En aquel entonces, en fin, en las ciudades en que no había universidad, que eran casi todas, el instituto era el foco cultural de la ciudad. La apertura de curso era tan solemne como la de la universidad, con una lección magistral, el claustro de profesores revestidos de toga, etc. Razón por la cual hay fotos que recuerdan esos actos. Mientras estuvo en Ciudad Real, fue también la única mujer del claustro de profesores de ese instituto. Ella era muy consciente del esfuerzo que habían hecho sus padres por dar estudios superiores a todos los hijos que estaban en condiciones de hacerlo. Su madre estaba delicada y ella quería acercarse a Soria, por lo cual, pues en primer lugar pidió una plaza, aunque con carácter interino, en un instituto de Madrid, donde estuvo poco tiempo, y luego, por comisión de servicios, consiguió una plaza en el instituto que se creaba en Zaragoza, que luego ha sido el Instituto Miguel Servet. Allí, bueno, pues fue al poco tiempo primero secretaria, luego directora, etcétera, y allí estuvo hasta su jubilación. Es decir, llegó a Zaragoza en el 1932 y se jubiló en el 1973. Ella pensaba que nada le habían regalado, pero que nunca tuvo ninguna traba por el hecho de ser mujer. De hecho, pues, bueno, parece que, por lo menos en aquel entonces, la Facultad de Ciencias sí se sentía orgullosa de tener brillantes alumnas mujeres. De hecho, pues, tenemos recortes de periódico del Heraldo de Aragón. Cuando acaban la licenciatura, ella y Vicenta Arnal, los profesores, compañeros y profesores de la facultad les dan una cena, cosa que sale en el periódico local. Posteriormente, cuando ella obtiene la cátedra de instituto, sus compañeros y profesores también le dan otra cena, que también aparece en el Heraldo. En este caso hay fecha de 6 de junio de 1928. Esto podría ser simplemente propaganda para la Facultad de Ciencias, pero luego la ciudad de Soria hace un homenaje en agosto del mismo año
a 2 sorianos, sin distinción de sexo, que habían obtenido cátedra de instituto ese año. Era mi madre y Ángel Lacalle, un señor algo mayor que ella, que luego yo tuve la suerte de conocer. Bueno, pues la Diputación de Soria organiza un homenaje, le regalan la medalla, no sé cuántas cosas, pero allí aparece el señor Calamita, decano de la Facultad de Ciencias de Zaragoza, haciendo el elogio de la señorita García de la Puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues parece que en aquel entonces la facultad se sentía orgullosa de las brillantes alumnas que tenía. Ella entonces siguió trabajando hasta su jubilación, es decir, tuvo una vida profesional plena. Yo creo que las claves en su caso son, bueno, por una parte era una estudiante muy, muy brillante, como ya se ha podido ver, pero luego está el padre maestro, un maestro de aquellos tiempos que tenía una escuelita en Soria en condiciones ínfimas, como eran casi todas, pero que fue capaz de, aun con sacrificios y a costa de lo que fuera, animar a los hijos, no a todos, pero a los que él consideró que tenían capacidad y voluntad de trabajo o espíritu de trabajo, a hacer estudios universitarios sin distinción de que fueran chicos o chicas. Mi madre era la única chica entre los 6 hermanos, no era la pequeña, porque a veces, pues cuando ya los demás se han colocado, el pequeño estudia. No, el mayor no estudió, todos tuvieron su medio de vida, pero me refiero a estudios superiores, pues el mayor no estudió, ella sí, y de los hermanos que vienen detrás, pues algunos hicieron estudios superiores y otros no. Entonces está muy claro que ahí fue la figura del padre quien fue capaz de impulsar que su hija, a pesar de que no era muy común, llegase a la Facultad de Ciencias de Zaragoza. La otra clave, pues es claro que fue su marido. Ella, cuando viene a Zaragoza, se reencuentra con un compañero, otro soriano, de bachillerato de su curso, que está recién destinado en Zaragoza, un ingeniero agrónomo, también un profesional muy brillante, que a lo largo de su vida tuvo, bueno, pues una serie de distinciones, el Mérito Nacional de Investigación Agrícola, en fin, una serie de distinciones. Bueno, se conocen y se casan. Desde luego él le propuso que, puesto que, en fin, ya